Bienvenidos nuevamente a Aprendiendo con Russell. Esta clase de hoy es para mis estudiantes de la UNEXCAR. Vamos con la asignatura de Trabajo Social, Tratamiento y Readaptación Social para los jóvenes de quinto semestre. El día de hoy vamos a hablar como clase inicial de los paradigmas de la investigación. Imposible yo continuar esta clase sin darle el agradecimiento a la profesora Laura Acevedo. Ella es de la Escuela de Trabajo Social de la UCB, donde soy egresado. Tengo que agradecerle infinitamente porque gracias a ella, que tiene un doctorado en metodología de investigación, es que yo puedo con toda seguridad poder dar esta clase para ustedes. Vamos a iniciar con el concepto de paradigma. Habíamos hablado que el paradigma es una visión global del mundo, es una manera de ver las cosas que nos hace tomar elecciones que tienen que ver con nuestro accionar, el conjunto de teorías que vamos a considerar a nivel inconsciente, incluso a nivel consciente, como válidas o verdaderas. Es una forma de ver el mundo, ¿okay? El paradigma tiene varias características. Uno, que es aceptado y compartido por una comunidad de científicos, no solamente de científicos, sino de personas en general en un momento histórico determinado, que va a actuar y dirigir una investigación, obviamente en términos de identificación y selección a qué es lo que yo voy a estudiar, la formulación de las hipótesis para explicar el fenómeno observado y la selección de técnicas e instrumentos. Thomas Kuhn había rechazado la concepción que tenía la ciencia tradicional, que la ciencia se veía como una progresiva acumulación de conocimientos, como una pared de ladrillos, pero él decía que había momentos históricos, contextos, donde esta pared de ladrillos se destruyen y hay que comenzar de nuevo. Y aquí a esas paredes grandes de ladrillos, que tenían varias estructuras, varios conocimientos teóricos, se le denominó paradigma. Esto es válido en tiempos de ciencia normal, pero existen momentos revolucionarios, tal como lo explicó él en su libro La estructura de las revoluciones científicas, en los cuales la relación de continuidad se interrumpe y se inicia una nueva construcción. A esto él le va a denominar revoluciones científicas. Esto entra dentro de las crisis paradigmáticas. Pudiésemos hablar ahorita si estamos o no en este momento en una crisis paradigmática. El primero de los paradigmas que vamos a hablar el día de hoy es el empírico-analítico. Primero, conversar sobre sus representantes. Está Francis Bacon. Por cuestiones de tiempo les voy a dejar cada una de las descripciones de los representantes. Solo voy a nombrarlos acá en el video, y ustedes si quieren profundizar qué hizo cada representante, le colocan pause al video que estoy haciendo y pueden leerlo con calma. Estoy tratando de ser lo más breve posible para que el video no sea tan extenso. Francis Bacon, de 1561 a 1626. Otro importantísimo fue John Locke, de 1632 a 1704. Habíamos conversado en clase que el padre del positivismo, como lo conocemos hasta ahora, es Augusto Comte, de la ciencia positiva, que introdujo todos sus conocimientos científicos, matemáticos, lógicos y estadísticos a las ciencias sociales. Otro representante muy importante para las ciencias sociales fue Émile Durkheim, que acá, el primer intento de aplicar el positivismo a la investigación social, que lo hizo Durkheim, fue el primer científico social en su obra Reglas del método sociológico. Habíamos hablado que Durkheim también es el autor del suicidio. Escribe la primera regla, que es considerar a los hechos sociales como cosas. Habíamos hablado que una de las características de este paradigma empírico-analítico tiene que ver con la relación de cosificación de los fenómenos sociales, ¿ok? También es importante considerar el Círculo de Viena. Si quieren leerlo, ahí colocan pause a este video, que es interesante lo que sale allí. Y Paul Lazarsfeld. Luego, a finales del empírico analítico, uno de los más importantes es Karl Popper. Este fue profundamente crítico del inductivismo, pues es imposible generar teorías científicas a partir de eventos particulares, por innumerables que estos sean.
La ciencia no funciona con observaciones, sino con hipótesis que puedan ser falsables. La ciencia es falible. Karl Popper, como sabemos, él era enemigo de todo lo que tiene que ver con el inductismo y el interpretativismo. Él decía que las cosas tienen que ser medibles, mensurables y no escaparse de la ciencia. A partir de los 70 se inició el llamado periodo postpositivista, basado en las siguientes premisas. Las teorías científicas adquieren la noción de probabilidad. Obviamente saben que al principio el positivismo, dentro de este paradigma empírico-analítico, el pospositivismo fue un poquito más flexible, porque el positivismo decía que se puede interpretar la realidad para poder predecirla. Bueno, pero a partir de los 70, y una gran influencia también fue Karl Popper, decía, bueno, no se puede predecir con exactitud los fenómenos sociales, pero por lo menos las teorías científicas en las ciencias sociales adquieren una noción de probabilidad. O sea, no podemos predecir con exactitud los fenómenos sociales, pero sí podemos al menos dar una probabilidad de que tal hecho ocurra. Obviamente estamos hablando de que el método utilizado por estas ciencias sociales es el hipotético deductivo, enmarcado en el paradigma empírico-analítico. La plena objetividad no existe, a diferencia de los años antes de los 70 con el positivismo, que decía que sí se puede ser objetivo, tal como lo expresa Emily Durkheim, que se puede ser 100% objetivo a la hora de investigar, medir o cambiar los fenómenos sociales. Aquí a partir de los 70 dice que la plena objetividad no existe y bueno, se basa en la cuantificación, medición, control de la subjetividad humana, utilizando técnicas estadísticas y la generalización de los resultados. El método empírico-analítico, las características más importantes que, como ya les he mencionado en reiteradas ocasiones, que utilizan el método hipotético-deductivo, es decir, primero parto de teorías, concepciones y me hago una base teórica de lo que está ocurriendo en la realidad para yo poder después deducir lo que está ocurriendo, ¿ok? Después contrasto con la realidad. Se busca principalmente el conocimiento de lo que se puede observar, medir, verificar, comprobar, es decir, lo objetivo. Se puede trabajar con toda la población o con una muestra que puede ser representativa de ella. Los resultados deben ser generalizables. Para ello hay fórmulas que puedo ver si la muestra es representativa o no de la población para poder generalizar. Utilizo de diseños de muestreos probabilísticos. Empleo técnicas e instrumentos de recolección de datos que son estandarizados, es decir, que este mismo resultado que me va a dar acá en Venezuela me puede dar en otros países. Existe separación entre el sujeto y el objeto de investigación, una perspectiva desde afuera, como que no estoy involucrado en la situación. Define previamente la construcción teórica del objeto de investigación. Hay un privilegio de las matemáticas y las estadísticas. Y bueno, las palabras claves de este paradigma es confiabilidad, validez, objetividad, hipótesis, variables, indicadores, representatividad y generalización. Luego viene el paradigma interpretativista. Aquí nuevamente le dejo los representantes más importantes. Si ustedes quieren, le dan pause al video para que puedan leerlo con detenimiento. Por favor, mis estudiantes, háganlo, que todo lo que está aquí es importante. Max Weber, uno de los principales representantes de este paradigma. Husserl, Heidegger. Las principales características del interpretativista es que utilizan el método inductivo, es decir, ya no parto de hipótesis, sino es viceversa al paradigma anterior, es decir, parto primero de la realidad y después es que voy a buscar las teorías. No parto primero de una hipótesis o de teorías preconcebidas. De hecho, las teorías preconcebidas ni siquiera se toman en cuenta al principio. Se va a privilegiar la experiencia subjetiva como base del conocimiento. A diferencia del paradigma anterior, aquí lo más importante no es lo objetivo, sino lo subjetivo. Se van a estudiar los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, es decir, cómo lo ven cada una de las personas que participan dentro de la realidad.
Así que aquí no hay una objetividad, sino que la subjetividad de cada uno de ellos, cómo lo enfrentan, cuáles son sus emociones y sentimientos frente a ese problema, van a ser importantes. La realidad no es solo constituida por los hechos observables, medibles, verificables, sino también por los símbolos que representa para cada individuo, los significados, las interpretaciones que elabora el sujeto con interacción con otros. Y aquí no busco generalizar los resultados obtenidos, es decir, si yo consigo que un grupo de personas pudieron readaptarse a la sociedad mediante algún método en específico, bueno, mi investigación no va a ser para generalizar los resultados. No voy a necesitar a realizar fórmulas de muestras representativas de la población ni nada de esto, porque no quiero generalizar con los resultados. Solamente lo coloco como base del conocimiento de que ese grupo de personas fue readaptado a la sociedad con un método específico. La realidad aquí es holística, la finalidad es conocerla, no predecirla, solamente comprenderla e interpretarla. Aquí yo no voy a buscar jamás tratar de predecir el comportamiento de un fenómeno social. Se asume que existe una relación de interdependencia entre el sujeto y el objeto observado. Aquí sí se toma en cuenta que hay una relación y no se ve desde afuera como en el paradigma empírico-analítico. Promueve la construcción inductiva y sistemática de la teoría, y las palabras claves van a ser significado, símbolo, perspectiva, holística, interpretación, comprensión, inductiva, subjetiva y estructuralista. El paradigma sociocrítico. Les dejo aquí a los principales representantes: la Escuela de Frankfurt. Paulo Freire, en la construcción de los paradigmas educativos, es de gran importancia para el cambio de cómo se veía la educación anterior, la educación que Paulo Freire denominó bancaria. Ahora, con la visión constructivista que propone Paulo Freire fue de gran importancia para la construcción de este paradigma. El sociocrítico, las características importantes, que se basa en el supuesto que la ciencia y el conocimiento científicos no son neutrales. Aquí no existe la neutralidad entre el conocimiento científico o la ciencia. No basta la comprensión o la interpretación de la realidad social, sino que es necesario intervenir para generar cambios en mayor o menor medida. El paradigma sociocrítico habla, por ejemplo, como que el paradigma empírico-analítico busca la comprensión exacta, busca el conocimiento científico de las cosas, de cómo ocurren. El interpretativista de cómo lo perciben los sujetos, o sea, la interpretación de los sujetos. Bueno, el sociocrítico dice ni lo uno ni lo otro es importante, lo importante es cambiar la realidad para mejorarla. ¿Okay? Así que no basta con la comprensión e interpretación, sino hay que intervenir para generar los cambios. Exige el compromiso del investigador. Ya el investigador no es solamente un mero observador y sistematizador de los eventos, sino que el investigador debe ser un agente de cambio a la realidad. Las teorías se constituyen desde la reflexión en la acción, desde la práctica, desde la praxis, como encuentro crítico para orientar la acción. El método sociocrítico más importante es la investigación, acción participativa. Aquí les voy a dejar algunas de las fuentes consultadas. Si necesitan tomar referencia a alguna, ya saben, lo bueno de esta educación a distancia por video es que sencillamente le dan pause y ya con eso pueden tomar las bibliografías. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video.